Vamos a partir con una introducción al Pentateuco. El Pentateuco es el nombre cristiano que se le ha dado a los 5 primeros libros de la Biblia. Los 5 primeros libros de la Biblia son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero los judíos no le llaman Pentateuco a estos 5 primeros libros. Los judíos le llaman la Torá. Y para los judíos, lo más importante de todo el Antiguo Testamento, más importante que los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, más importante que los 12 profetas menores, más importante que los libros históricos de Josué a Edra, más importante que los libros poéticos de Salmo, Eclesiastés, más importante que todos los libros del Antiguo Testamento es solamente la Torá. Para los judíos, todos los demás libros lo hacen circular y los comentan alrededor de la Torá o de estos 5 primeros libros, desde Génesis a Deuteronomio. Si usted le dice al judío, ¿con qué libro se queda de todo el Tanaj? El Tanaj es lo que... El Tanaj es el término judío para toda la palabra de Dios, desde Génesis a Malaquía. ¿Ya? Si usted le pregunta a un judío, ¿cuáles son los libros más importantes en su Biblia? Para ellos su Biblia es desde Génesis a Malaquía, entendiéndolo nosotros, aunque ellos tienen otra división que ya la vamos a ver. Para ellos lo más importante es la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Eso es lo más importante. Nosotros los cristianos le llamamos Pentateuco, ellos le llaman Torá, exactamente lo mismo. El Antiguo Testamento. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Una vista general. El Antiguo Testamento es una colección de rollos. Cuando hablamos del Antiguo Testamento no hablamos de una Biblia como la que tenemos nosotros. Jamás ningún judío tuvo una Biblia como la que tenemos nosotros, con todos los libros en un puro texto. Recuerden que la imprenta, Gutenberg la inventó el año, si no me equivoco, 1400 y algo, o no, perdón, 1500 y algo. 1500 y algo se inventó la imprenta. Y ahí por primera vez, lo que antes eran rollos, se pudo concretar todo en un solo texto. Antiguamente, fíjense, estos rollos que están acá, por ejemplo, este era el rollo de Génesis, por decir algo. Este era el rollo de Éxodo, este era el rollo de Levítico, el rollo de Número, el rollo de Deuteronomio, el rollo de Josué, el rollo de Jueces, el rollo de Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Se escribían en rollos de papel o papiro, una planta que se trabajaba desde Egipto. Entonces, también con el avance de la ciencia y la tecnología, luego ya no fue en papiro escrito el texto sagrado, sino que en pergamino, y el pergamino es el cuero de los animales limpios, según la ley de Moisés. Recuerden que en número 11 se da, ¿no es cierto?, un catálogo de los animales limpios y de los animales que no son limpios, y por lo tanto para escribir la palabra de Dios se va a usar cuero de un animal limpio, según la ley mosaica. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, Moisés y aún en los días de Jesús, solo se usaban rollos. Y por lo tanto, habían 5 rollos que eran los más importantes de todo el Antiguo Testamento, como son entonces la Torá, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. La Tanaj, ¿cómo divide el judío, cómo dividen los judíos su Biblia? Es muy distinta a cómo dividimos o estructuramos nuestra Biblia los cristianos. La Biblia hebrea tiene exactamente los mismos libros que tienen nuestro Antiguo Testamento, pero ellos no le llaman Antiguo Testamento, ellos le llaman Tanakh o Tanaj. ¿Y por qué le llaman Tanakh o Tanaj? ¿Por qué? Porque hace un acróstico, es decir, la T
involucra la Torá, los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los Neviim, ahí está la N. Neviim, que son los profetas. Neviim es profetas. Naví es profeta, pero un profeta, ¿ya? Pero Neviim es el plural. Neviim es profetas en hebreo. Y por lo tanto, fíjense que la Torá es la primera división. La segunda división que hacen de sus libros los judíos son los profetas, los Neviim. Por eso que es Ta y una N. La Ta involucra la primera letra de la Torá y la última, Ta. La N de los Neviim o los profetas. Y en este segundo cuerpo tenemos a los profetas judíos que ellos le llaman anteriores. Fíjense, a Josué, Jueces, Samuel, aquí está incluido primera de Samuel y segunda de Samuel. Aquí en Reyes ellos no tienen primera y segunda de Reyes, tienen Reyes nomás. Pero ahí está incluido primero y segundo de Reyes. Tiene los profetas posteriores, a Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 menores. Este es el segundo cuerpo en cómo dividen los judíos su Biblia. Ya hay un tercer cuerpo en cómo dividen los judíos su Biblia, que son los ketubín, escritos. Ketubín es el plural de escritos en hebreo. Y aquí en este tercer cuerpo están los libros de la verdad, que son los Salmos, Job, Proverbios, los Megilot, que son Cantares, Ruth, Eclesiastés, Lamentación, Esther, y los escritos, que son Daniel, Esdras, Nehemías y Crónica. Fíjense que aquí es Crónica nomás, pero también aquí está contenido primera y segunda de Crónica. Entonces, si contamos los libros del Antiguo Testamento, el Tanaj hebreo, contémoslo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 y 12 son 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento en la Biblia cristiana? 39. 39. Pero los judíos tienen 36. Y estoy diciendo que los mismos libros que tienen ellos son los mismos que tenemos nosotros. ¿Y por qué ellos tienen 36 y nosotros tenemos 39? ¿Cómo se explica eso? Vean la gráfica. ¿Por qué se explicaría eso? Que ellos tienen menos libros, pero tienen los mismos libros que nosotros. Porque la segunda de Reyes y segunda de Samuel. Correcto. Porque ellos tienen primera de Samuel, tienen Samuel nomás, y aquí está segunda de Samuel, tienen Reyes nomás, y aquí está segunda de Reyes, y tienen Crónicas nomás, y aquí está segunda de Crónicas. Los tres faltantes no faltan en realidad, no están faltando. Lo que pasa es que ellos no tienen primera y segunda de Samuel, tienen Samuel nomás, y ahí están los dos contenidos. ¿Se entiende? Primera y segunda de Reyes, no, Reyes nomás, y ahí están los dos contenidos. ¿Ya? Ahora, en los días de Jesús, así se dividía todo el Tanaj, todo el Antiguo Testamento, así se dividía. Tanaj es lo mismo que Antiguo Testamento. Así se dividía la Torá o la ley, los profetas y, fíjense, los salmos, que el que encabeza este tercer grupo. Ahora quiero que alguien me lea Lucas 24, 44. Si alguien tiene dudas, pregunta. Por favor, pregunte. No me interesa pasar mucha materia en esta primera clase, no me interesa. Me interesa que nos vamos relacionando un poquito con esto. Antes de la pregunta, Lucas 24, 44. ¿Lo tiene, Fede? No. Lucas 24, 44. Sí, el que lo tenga ya. Léalo, hermano.
Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ya. Jesús reconoce la división que los judíos tenían de todo el Antiguo Testamento. Y fíjense, tal como acá, la ley o la Torá, los profetas, ¿y qué más? Y los salmos, que es el que cabeza este tercer grupo. O sea, los judíos dividían su Antiguo Testamento, su Tanaj, lo dividían en tres partes. La ley o la Torá, los profetas y los salmos, o los que tuvimos. Ahora sí la pregunta, Fede. No, preguntaba porque yo acá veo que tiene escrito como Esdras y Nehemías, pero ahí lo tienen como un solo libro. Esdras y Claro, Nehemías. para ellos es Esdras Nehemías, sí, un solo libro. O sea, un solo libro, no está separado. No. No, ok. Listo. Eso. Para que quede claro eso. Ok. Sigo. Esta es nuestra división, esta es la división cristiana. Pentateuco o Torá o ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Históricos, de acuerdo a nosotros. Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónica, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés, los poéticos, Cantares, profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, profetas menores de Oseas a Malaquías. ¿En cuántos cuerpos dividimos nosotros el Antiguo Testamento? 5. 5. ¿En cuánto dividimos nosotros? 5. ¿En cuánto dividen ellos, los judíos? 3. Torá, profetas, salmo. Torá, profetas, salmo. Nosotros, Pentateuco, histórico, poético, profetas mayores y profetas menores. ¿Cuál división es mejor? Ninguna es mejor, ni ninguna es peor. Son distintas nomás, porque contienen los mismos textos sagrados. Contienen los mismos textos sagrados. Es distinta división nomás, nada más que eso. Pero tenemos que entender a los judíos en su división. Cuando hablo de la ley, de la Torá o del Pentateuco, siempre voy a estar hablando de esto, de los 5 primeros libros, la Torá, la ley o el Pentateuco. Los judíos piensan que en el monte Sinaí Dios le dio a Moisés la ley escrita, los 10 mandamientos, y luego le inspiró a Moisés durante la vida que transcurrió en el desierto a escribir los distintos libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Por lo tanto, en eso estamos de acuerdo, en que Dios le dio a Moisés la ley escrita, las tablas de la ley, y también le inspiró a escribir la palabra de Dios. Eso sería la ley escrita, la Torá, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Pero también los judíos piensan, y en esto no estamos de acuerdo con los judíos piensan que el Señor también le dio una ley oral a Moisés. ¿Qué es eso de la ley oral? Lo que los judíos dicen es que el Señor no solamente le dio los 5 libros de la Torá, desde Génesis a Deuteronomio, escritos o inspirados a escribir a Moisés, sino que también le dio la interpretación, que Dios le dio oralmente la interpretación a Moisés para que Moisés tuviera la interpretación correcta de los 5 primeros libros de la Biblia, pero eso no aparece en la palabra de Dios. Esto es algo que los judíos creen nomás. Esto es algo que los judíos han propuesto, pero no es realidad, no es lo correcto.
Ya esta ley oral es lo que en los días de Jesús y en los días del Antiguo Testamento es lo que se llama la tradición. Y cuando Jesús habla en Mateo 15, que los judíos están honrando más la tradición oral, la ley oral, que la ley escrita, la palabra de Dios, y colocaron la tradición oral, los comentarios de los hombres al mismo nivel que la palabra de Dios, es cuando el Señor se enfrentó con los judíos. ¿Por qué? Porque la opinión personal, las tradiciones personales, no pueden compararse ni pueden tener el nivel de la palabra escrita de Dios. ¿Ya? Por lo tanto, quiero volver a repetir esta parte. En el monte Sinaí, Dios le dio las tablas de la ley escritas a Moisés. Luego le inspiró a escribir todo lo que está desde Génesis a Deuteronomio. Ok, eso es verdad. La ley escrita, indudable, esa es la Torá, ese es el Pentateuco, esos son los primeros 5 libros de la Biblia. Pero los judíos, con lo que no estamos de acuerdo con ellos, es lo que ellos dicen que aparte de la ley escrita, aparte de la palabra de Dios, aparte de la Torá, aparte del Pentateuco, también Dios le dio la interpretación, se la comunicó verbalmente, oralmente, hablándole a Moisés y le habría dado esta tradición oral. ¿Qué es lo que en realidad pasa? Lo que en realidad pasa es que la ley escrita, los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá, Pentateuco, la ley, comenzaron las personas, los rabinos, los escribas, los doctores de la ley, a estudiarla y comenzaron a hacer comentarios, y esos comentarios fueron escritos en nuestros libros, como los Midrash, que son escritos de investigación del Antiguo Testamento, de la Torá o de los 5 primeros libros de la Biblia. Estos 5 primeros libros de la Biblia, la Torá, se tradujeron al idioma arameo, y esos son los famosos targúmenes o targum, es decir, la palabra escrita en hebreo, desde Génesis a Deuteronomio escrito en hebreo, se tradujo al arameo. Y al traducirlo al arameo, eso se llama targum. Nosotros tenemos la traducción del hebreo al español y el Nuevo Testamento del griego al español. También tenemos nuestra traducción, perdón. En la ley oral, en lo que se dice que no estamos de acuerdo con los judíos, en esta ley oral que dicen que Dios le comunicó verbalmente la interpretación de los 5 primeros libros a Moisés, esta ley oral realmente tiene una alajá que se llama, que son reglas que se sacan de esta ley escrita, de los 5 primeros libros de la Biblia. Tiene agadá, que son relatos un poco también fantasiosos, que se sacan o se malinterpretan del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia. De la alajá viene la Mishnah, la Gemará, y etcétera, la Toseftá, todas esas cosas, la ley oral, la alajá, la Mishnah, la Gemará, la Toseftá, la Agadá, todo eso se concentra en grandes volúmenes que son llamados el Talmud de Palestina y el Talmud de Babilonia. En Palestina se escriben todos estos comentarios de los 5 primeros libros de la ley, desde Génesis a Deuteronomio. Y todo eso se resume en el Talmud, que se escribió en Palestina en el siglo V después de Cristo, y que se escribió también en Babilonia en el siglo V antes de Cristo. Entonces, el Talmud tiene 27 tomos, donde se habla absolutamente de todo. Les voy a mostrar un tomo del Talmud, son 27, donde solamente
tratan el tema del Shabbat o el día sábado. Este tremendo libro es solamente todas las tradiciones judías que se creían en los días de Jesús con respecto al sábado. Por ejemplo, si alguien en su sandalia tenía 6 tachuelas y le ponía una tachuela más, era un trabajo. Si la gallina ponía huevo en día de sábado, era trabajo. Si usted sacaba para darle un poco de azúcar, una fruta, lo que sea, a alguien por una ventana, era un trabajo. Entonces, al final era un montón de tradiciones que Jesús, obviamente, no las aceptaba. Entonces, esas tradiciones, esa ley oral, esas cosas y opiniones y criterios personales de los hombres estaban reñidas y en contra de la correcta interpretación de la ley escrita de la Torá, de la palabra de Dios. Preguntas con respecto a esto. No teman preguntar. Pueden abrir su micrófono cuando tengan una pregunta. Sí, disculpe, pastor. Quería ver si me puede mostrar ese libro de nuevo, el libro del sábado. Solo quería verlo. Ok. El Talmud de Babilonia, Shabbat. Y de atrás, ¿cómo se ve que no es? Wow. ¿Y del sábado hay más libros o solo ese es el único? ¿Cómo? No, este es el único. ¿Ese es el único libro que existe para el día sábado o hay más? Esto es todo lo que los judíos creen del día sábado y lo que se creía en los días de Jesús. Les voy a nombrar, por ejemplo, el índice, lo que trata. Por ejemplo, la aguja de los sastres, la revisión de la ropa y la lectura a la luz de la lámpara y las comidas de los que padecen flujo. Las 18 ordenanzas aprobadas en la desván de Janijá ten Hizquía ben Garón. Discrepancia de la escuela de Chamay y de Gilel sobre diversas actividades. Nuevas normas sobre la conservación de la comida. Formas permitidas de sacar los animales en Shabbat. Formas prohibidas de sacar los animales en Shabbat. ¿Con qué ropa o adorno no deben salir las mujeres en Shabbat? ¿Con qué ropa y alimento no deben salir los hombres en Shabbat? Los hombres no deben salir con armas, es una deshonra. Adornos y elementos que pueden llevar las mujeres. Los cojos pueden salir con la pierna de palo, pero no con la silla los que carecen de las dos piernas. Fíjense, los cojos pueden salir con la pierna de palo, pero no con la silla los que carecen de las dos piernas. O sea, en Shabbat dice que, este es el título nomás, los cojos pueden salir con la pierna de palo. O sea, si usted tenía una pierna de palo, podía salir en Shabbat. Pero no con la silla, si no tenía dos piernas, no podía ir en la silla. Todas estas cuestiones están aquí en la ley tradicional, en la ley oral. Y es por eso que Jesús se enfada tanto y se enoja tanto con los fariseos, con los saduceos, porque los fariseos y los saduceos y los doctores de la ley, los rabinos, prefieren más las tradiciones, estas cosas, que lo que estaba escrito en la Torá. Y lo malinterpretaban mal. Excelente. ¿Ya? Y aquí estos Talmud son bonitos porque viene escrito en hebreo. Una parte viene escrito en hebreo. Ajá. Todo eso. Y al lado viene la traducción al español. Pero estas cosas son carísimas. Este tratado vale más o menos como $150. Cada tomo, y son 27. Yo tengo 2. No crean que tengo los 27, tengo solo 2. Ahí en Argentina, en Buenos Aires, calle Corriente, está la librería Sigal. Ahí venden estas cosas. Les voy a mostrar el otro.
Este tratado tiene que ver con todo lo que son las mujeres. Todo lo que tiene que ver con las mujeres. Aquí le dan duro a las mujeres. Pobres mujeres. Derecho de una mujer, capítulo 15. Derecho de una mujer que enviuda en ultramar, según sea las circunstancias, de guerra o de paz, entre los cónyuges y el mundo. Mujeres violadas con las que se permite contraer matrimonio. Sacerdotes que no tienen derecho a ciertas mujeres. Obligación del hombre tener hijos. El marido no debe vivir con una esposa estéril más de 10 años. Tampoco el segundo marido. ¿Está bien eso o está mal? Wow. Toda esta tradición, todo este criterio humano, toda esta interpretación de los hombres es lo que Jesús aborrece. Ahora vamos a Mateo 15, para que le demos un poquito de Biblia. Vamos a Mateo 15. Del 1 al 9. ¿Quién lo tiene? ¿Hermano o hermana? Mateo 15, 1 al 9. Mateo 15 del 1 al 9. Mateo 15, 1 al 9. Amén. Amén. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: porque tus discípulos quebrantan la tradición de Del 1 al 9. me honran. ¿Quiere que lo lea? Ya. Ok, dice así. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se levantan? Momento, siervo de Dios. Mire, ¿por qué tus discípulos quebrantan qué cosa? La tradición. La tradición, la ley oral, lo que se dice, lo que se ha comunicado en todos estos textos que llegan al Talmud, la gran concentración de todas estas tradiciones. Hagan cuenta que esta es la Torá, mi puño es la Torá. Mi puño son los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Y qué es lo que hicieron los judíos? Comenzaron a comentar, y a ese comentario le llamaron Alaká, y después a otro comentario Agadá, y después a otro comentario Mishnah, y a otro comentario Gemará, y a otro comentario Toseftá. Y todos estos tremendos comentarios después se funden en el Talmud. Pero los judíos le hacían caso más a todos estos comentarios que a la palabra de Dios. Entonces, por eso que dice, ¿por qué tus discípulos, le dicen, quebrantan la tradición de los ancianos? La ley oral, la tradición. Por eso se dice que se hicieron sabios en su propia opinión. Claro, siga nomás, siervo de Dios. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. Amén. Fíjense, en el verso 2, los fariseos y los escribas de Jerusalén
acusan a los discípulos de Jesús de quebrantar la tradición de los ancianos, es decir, los mandamientos de hombres, ¿ya? Pero Jesús les responde, ustedes quebrantan no los mandamientos de los hombres, ustedes quebrantan la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. ¿Y por qué? Porque en la ley, en la Torá, desde Génesis a Deuteronomio, dentro de esos libros, la Torá decía, no me apedreen, porque es bíblico, está en la Torá, está en la palabra de Dios, que hay que diezmar. Pocos amenes. Bueno, en la ley decía que hay que diezmar. Amén. Eso me gustó. Número 2, la ley decía que hay que guardar un dinero para el templo, porque Amén. el templo se deteriora, el shekel, el medio shekel, el templo se echa a perder, la pintura aparece en grietas, se deteriora, y por lo tanto el pueblo de Dios, su responsabilidad es hermosear el templo con la mitad de un shekel al año para el templo, para que la casa de Dios siempre esté hermosa. Y la ley de Dios decía que también había que dejar una parte del dinero para ayudar a su padre o a su madre. Entonces el judío tenía que diezmar, número 2, una cantidad pequeña al año para hermosear el templo, y número 3, tenía que dejar de sus ganancias también una cantidad de acuerdo a como pudiera, para que sus padres recibieran esa bendición. Pero en los días de Jesús, estos escribas y estos fariseos, haciéndose los ultra super espirituales, en vez de dar a sus padres lo que les correspondía y le mandaba la ley, lo echaban de ofrenda en el templo. Entonces ellos decían, no puedo ayudar a mi padre, no puedo darle la ofrenda a mi padre porque la eché en el templo, porque amo más a Dios que a mis padres. Con una falsa humildad y un falso amor a Dios, porque el templo tenía su mantención. Bastaba con el diezmo y bastaba con esa ofrenda una vez al año para la mantención del templo. Pero la ley de Dios requería que, así como los padres cuidaron a los hijos, los alimentaron, los vistieron, les dieron medicamentos, los acompañaron, les dieron tiempo, les dieron amor, les dieron cariño, bueno, cuando los padres envejecían, la ley de Dios les ordenaba que ellos también tenían que darle tiempo, cariño, protección, cuidado y bendición material a sus padres. Amén. Sonrían, que el Señor les ama. Amén. Amén. Pregunta con respecto a esto. La ley dada a Moisés, nosotros concordamos con los judíos que se les entregó la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, ok, pero no concordamos con su interpretación, con su explicación, con su tradición oral, con sus mandamientos de hombre, en todos estos tremendos comentarios que ellos han hecho a través de los siglos. Pastor, una ¿Sí? pregunta. Sí. En esta ley dada a Moisés, según los judíos, que es la ley oral, Sí. que implica tradición, como el Sí. halakha, que son reglas, el ágada, que son relatos, son puros, mi pregunta es, ¿son ideas que ellos sacaron para en cierta forma manipular la ley? ¿O hay alguna fuente o algún escrito en el cual ellos se estaban basando para decir que esa ley no escrita por, digamos, directamente de Dios, sino fue oral de Dios hacia Moisés? ¿Hay alguna prueba o alguna evidencia de lo cual los judíos se puedan basar para decir que esa fue una ley oral? No, no hay ninguna evidencia, no hay ningún escrito, no hay ninguna evidencia. ¿De dónde ellos pretenden sacar esta evidencia? De la propia Torá, de la propia ley escrita, de los 5 primeros libros de la ley. Aquí toman algunos textos y los tuercen, los interpretan a su manera. Ahora, por ejemplo, dentro de la halajá hay reglas de interpretación. Sacan un texto de aquí y le dan su interpretación halágica o de la halajá.
Sacan, por ejemplo, una palabra de aquí, la palabra de la zarza, los árboles, y en la Agadá hacen un relato como fantasioso, porque aquí hay relatos como fantasiosos. También los judíos tienen esas cosas. Mucho de lo que está aquí, no sé qué porcentaje, pero mucho de lo que está aquí lo sacan de textos de la Torá que le dan una mala interpretación. No recuerdo si es el 50 o el 60% de textos de acá que los malinterpretan acá en sus comentarios. En el Ajadá, ¿tiene que ver el libro de Enoch ahí? No, el libro de Enoch tiene que ver con el siglo II antes de Cristo, con la apocalíptica. Okay. Con la apocalíptica, en el siglo II, más o menos el 150 antes de Cristo hasta el 150 después de Cristo, se da un género literario que es la apocalíptica, que se escribe con demonios, con muchas cabezas, con ángeles, con interpretación de sueños, de mensajes, en la lucha del bien y el mal. Y el libro de Enoch es un libro apocalíptico, escatológico, que habla del tiempo del fin, el determinismo, de la lucha entre el bien y el mal. Es una literatura que nace en esa fecha. Esto es muy antes. Estos comentarios se dan desde el cautiverio babilónico. Cuando Israel es llevado cautivo a Babilonia, todo esto, las interpretaciones orales de la ley escrita o de la Torá, esta interpretación, esta tradición, este pensamiento humano, se va repitiendo de padre a hijo, de generación a generación, conversándolo, hablándolo, oralmente. Pero ya en Babilonia lo escriben, empiezan a escribirlo, y después en el 5, más o menos después de Cristo, lo terminan, y queda muy escrito esto. Pastor. ¿Sí? Entonces quiere decir, eso es lo que iba a preguntar ahorita, eso es lo que quería aclararme. Entonces quiere decir que después del siglo V, el Talmud, o sea que cuando Jesucristo estaba sobre la tierra, obviamente ya existía el Talmud, ¿verdad? Ya existía eso, todo eso. Pero todo cuando Cristo murió, siguieron con eso hasta el siglo V. Correcto. Ok. Y entonces desde el siglo V para acá no ha habido ninguna adición para el Talmud. No. Ok. No. Y pregunta más, perdón. ¿Sí? Cuando ellos hacen su filactería, cuando ellos están haciendo eso de la filactería, ¿incluyen eso del Talmud? Claro. Ok. ¿Por qué? Porque la filacteria ellos van a sacar, ¿de dónde van a sacar? ¿De dónde van a sacar esas winchitas que se colocan en el brazo derecho, con una cajita aquí con unos textos? ¿De dónde sacan eso ellos? Me imagino que del Talmud, ¿no? No. No sé. Lo sacan de Deuteronomio, por eso que les 6. En Deuteronomio 6, ajá, dice, voy a leer el verso 4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontal entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa, la mesusa, y en tus puertas. Entonces aquí ellos sacan del verso 8 y el verso 9, de ahí sacan las filacterias, ¿no es cierto?, con los textos publicitarios. O sea, tenemos que ser honestos y decir que desde la ley escrita, desde Génesis a Deuteronomio, ellos muchas cosas la interpretaron, pudiéramos decir, correctamente, varias de ellas. Y otras absolutamente torcieron el texto bíblico, inventaron cosas fantasiosas, o simplemente interpretaron todo lo contrario de lo que Jesús o de lo que el Espíritu del Señor realmente inspiró esa palabra. Todo lo contrario. Okay. Pastor. Sí. Le bendiga. Pastor Edgar, bienvenido, gloria a Dios, alabanza al que vive. Amén, aleluya. Bendiciones para todos. Amén. Amado, una pregunta. Hace algunos años
estudié algo acerca de la tradición oral y hay unos escritos muy antiguos, creo que finales del siglo I, que son los Midrash. Esos Midrash Claro. son unos estudios. Quisiera, por favor, que me pueda dar alguna referencia a los Midrash. Claro. Los Midrash son comentarios con investigación desde la Torá. El Midrash es una interpretación. Hay 5 Midrash, grandes Midrash. Un Midrash, la palabra Midrash significa investigación. Eso significa Midrash, investigación. Pero ¿qué es lo que investiga el Midrash? El primer Midrash investiga Génesis e interpreta Génesis. El segundo Midrash interpreta Éxodo. El tercero número, Levítico, el cuarto número y el quinto Deuteronomio. Pastor, todo lo otro que se diga es fantasía, es folclore. No es la verdad. La verdad es que el Midrash es una investigación, un estudio bíblico y también en algún momento sermones que se sacan de la Torá, de los 5 primeros libros de la Biblia. Ahora, como yo no estaba preparado para su pregunta, el otro Midrash lo tengo en mi dormitorio, así que el uno lo tengo en mi dormitorio. El de Génesis. Pero aquí tenemos el Midrash Shemot, del Éxodo. ¿Ya? Del Éxodo. Entonces, este comenta solamente Éxodo. Este Levítico, solamente comenta el Midrash del Levítico, el número 3. Midrash de Shemot, Éxodo, el número 2. El número 1 es Bereshit o Génesis. El cuarto es el Midrash que comenta entonces números, solo números. Okay. Y el quinto comenta solo Deuteronomio. Okay. Entonces todo esto, los Midrash son comentarios de la Torá, pero ordenados. El primer Midrash, por ejemplo, yo voy a hablar el Midrash de Shemot, Éxodo. Porque recuerden que los judíos no llaman la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, no lo llaman como lo llamamos nosotros. Nosotros lo llamamos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Pero los judíos le llaman por la primera frase en hebreo, la primera palabra en hebreo que aparece en el texto de Génesis, ese es el nombre del libro. La primera palabra que aparece en el texto del Éxodo, ese es el nombre del libro, y así. Por eso que Génesis es Bereshit, la primera palabra el primer verso, la primera palabra que aparece en Génesis 1.1 es Bereshit. Y por eso que para los judíos el primer libro se llama Bereshit y no Génesis, Bereshit. Bueno, aquí le hablo entonces del Midrash, el segundo Midrash, Shemot, que habla del Éxodo. Dice, por ejemplo, Torá y tradición oral. Árbol de vida es ella. La Torá es árbol de vida. Todo pueblo late y se cristaliza por medio de su identidad. En el caso del pueblo de Israel es la Torá, la que lo identifica. Torá que se llegue así como un alma mater, ¿verdad? Y habla acerca de lo importante de la Torá y todo lo demás. Ahora comentemos. Shemot 1.1 o Éxodo 1.1. Y estos son los nombres de los hijos de Israel. Y aquí viene su comentario del Midrash. Los analistas de textos bíblicos ven en la palabra Shemot, que es la primera palabra de Éxodo, un acróstico de los siguientes 3 preceptos. She, de Shabbat. Milá, de circuncisión. Tefilín, preceptos que se caracterizan por el hecho de que la Torá los llama Ot, señal. Respecto del Shabbat, declara el versículo, es una señal entre yo y ustedes. Ya ahí se salta del capítulo 1, verso 1, a Éxodo 31:13. Respecto a la circuncisión, declara el versículo, circuncide la carne de su prepucio y será una señal de pacto entre yo y ustedes. Génesis 17:11. Y en cuanto a la mitzvah de Tefilín, el versículo indica,
será una señal en tu brazo y tefilim, insignia sobre tu cabeza. Éxodo 13, 16. Entonces, ¿qué es lo que son los midrash? Comentarios específicamente ordenados uno a uno de la Torá, de los 5 primeros libros de la Biblia. Esos son los midrash. Gracias, pastor. Mi pastor, Señor. Edgar, ¿estamos bien? Sí, señor, muchas gracias, muy amable, muy Ok. buena la explicación. Amén. Gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar algo de esto? Amén, pastor. Una pregunta. Ahí en uno donde está el Talmud, eso es todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento, pero mi duda es, ¿ese Talmud todavía se lee de Palestina, Babilonia, hasta la actualidad, o nada más fue hasta el siglo V? Ya de ahí ya no siguen con esa tradición. No, eso es hasta la actualidad. Hasta la actualidad el Talmud tiene tanto peso. Ahora, ojo, que una cosa es la palabra escrita. Recuerden, lo más importante para el judío es la Torá. Más importante que los profetas mayores, los profetas menores, los históricos, poéticos, lo que sea. Lo más importante para ellos es la Torá. Y lo que ellos hacen es, en los 52 sábados que tiene el mes, los judíos lo que hacen es sábado tras sábado. Esta es la Torá. Toman, por ejemplo, 10 capítulos de Génesis que los leen. Y todo lo que salga en los libros históricos o proféticos o poéticos, todo lo que se relacione con lo que pasó en estos 10 capítulos de Génesis, todos esos capítulos, versículos, los meten y dan una lectura. Y para el otro sábado, del capítulo 11 de Génesis al capítulo 20. Y todo lo que pasó ahí y que se relacione con los libros históricos, que aparezca algo en los libros históricos, los profetas mayores, profetas menores, lo meten ahí. El tema es que al final del año, los judíos se leen todo el Antiguo Testamento. Y para el otro año se vuelven a leer el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento. Y para el otro año se lo vuelven a leer. ¿Y de dónde sacan comentarios? Del Talmud. Se leen los capítulos que corresponden, 20, 30, 40, 50 capítulos en el día, oran y luego van al comentario del Talmud. ¿Qué dicen los comentaristas del Talmud? Y en eso se basa su religión. Y en eso se basa su sinagoga el día sábado. Pregunta. Si los judíos, un judío que aprende a leer a los 6 años de edad más o menos y muere, pongámosle a los 70, ha leído 64 veces el Antiguo Testamento. 64 veces en su vida. ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia nosotros? ¿Cuántas veces hemos leído el Nuevo Testamento nosotros? 2. Como que no se oye, pastor. Poco amenes. 2 veces. Poco amenes. Poco amenes. ¿Qué pasa? Alábale que él vive. Somos buenos para tener 5 horas en internet, en Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp y tanta cuestión. Ay, Dios mío. Y nos escondemos de los testigos de Jehová. Ay, no, que yo no sé la palabra, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir si no leo la palabra, pues? Aprendamos de los judíos. Amén. Ellos todos los años se leen su Antiguo Testamento. Si nosotros leyéramos 4 capítulos diarios, en un año nos leemos desde Génesis a Apocalipsis, con 4 capítulos diarios. Pero no hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. Amén. Falso, 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 mentira. Mentira Amén. del Padre, mentira del diablo, mentira. Amén. Todo tiene su tiempo, hay tiempo. Lo que pasa es que yo invierto el tiempo en otras cosas que para mí son más importantes o me divierten más o son más entretenidas. Pero todo tiene su tiempo, todos tenemos las mismas 24 horas. El tema es cómo invertimos nuestro tiempo, en qué lo invertimos.
Entonces aprendamos los judíos. Si ellos en su vida se leen 64 veces su Biblia, para los judíos su Biblia es solo el Antiguo Testamento. No existe el Nuevo Testamento. Los cristianos leyendo 4 capítulos diarios. ¿Cuántos serán 4 capítulos diarios? ¿15 minutos? ¿20 minutos? Fácilmente. Y recuerde que la abundancia del corazón, habla la boca. si yo tengo harta palabra aquí, ¿qué va a salir de aquí? Vida. Palabra de Dios. Pero si no tengo palabra, ¿qué va a salir? Nada. Bien, que nos ayude el Señor. Amén. ¿Alguien más? ¿Algún comentario más? Ya, quiero dejar claro. La ley escrita, la Torá, el Antiguo Testamento, perdón, la Torá, Pentateuco, ley, no habla de los 5 primeros libros, lo escrito, más todos los otros libros que hemos visto. Todo ese es el cuerpo escrito, la palabra de Dios. Ya esa palabra de Dios se han hecho muchos comentarios. Midrash, Agadá, Alajá, Mishnah, Gemara, Tofestá, y todos esos comentarios, Alajá, Agadá, Midrash, Mishnah, Gemara, etc., todos esos comentarios están en uno solo, en el Talmud. Por eso que son 27 tomos. 27 tomos como el que le mostré grandote. 27. En los días de Jesús, todos estos 27 tomos no estaban escritos, pero estaban en lo oral, en la mente que se traspasaba. Habían familias que se aprendían, por ejemplo, todo el comentario oral o los 5 capítulos de Génesis, todo lo que se comentaba se lo aprendían de memoria. Y esa familia era conocida porque ellos de memoria sabían la tradición oral, los 5 primeros capítulos de Génesis. Otra familia del capítulo 6 al capítulo 10. Y otra familia y así, porque es imposible que una persona retenga todo. Entonces era por familia. Habían familias que sabían y por lo tanto mantenían la tradición oral y se traspasaban de padres a hijo, de padre a hijo, de padre a hijo. ¿Y qué es lo que pasó? Luego ya tuvieron que escribirlo. Pero en los días de Jesús, todo esto está vivo. Lo que se escribe más tarde, todo eso está vivo. Todo eso es real. Y contra todo está luchando Jesús. Contra todo eso. Contra toda esa tradición. Contra toda esa mala interpretación de la palabra de Dios. Por eso que él dijo, oíste que fue dicho, pero yo os digo. En otras palabras, yo les voy a interpretar bien la Torá. Yo les voy a interpretar bien lo escrito, lo que realmente, el sentido del texto. Yo se los voy a interpretar bien. No como ustedes lo han interpretado. La tradición oral decía que antes de comer, si usted venía del campo, de la ciudad, del mercado, tenía que lavarse muchas veces las manos porque en la mano derecha habían 10.000 demonios y en la mano izquierda otros 10.000. Entonces, si usted comía sin lavarse bien las manos, los demonios iban a entrar y lo iban a contaminar. Jesús dijo, no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale lo que contamina. Porque lo que sale por la boca sale del corazón, sale de la mente, sale de aquí. Los malos pensamientos, los hurtos, los adulterios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más para pasar a la otra diapositiva? Sí, pastor, lo que acaba de decir es que ellos creían que cuando no se lavaban las manos, demonios eran los que les entraban en el cuerpo. ¿Eso es lo que ellos creen? Sí, correcto. Ah, qué bueno saber esto, porque uno a veces usa ese texto en un contexto equivocado, ¿no? ¿verdad? Claro. Por eso es que es tan importante ver el contexto. Viajar en el tiempo. Yo no puedo interpretar la Biblia en el siglo XXI. Tengo que ir allá en los días de Moisés, 1500, 1200 años antes de Cristo. Tengo que ir a 2000 años antes de Cristo. Si hablamos de Moisés, estamos hablando de 3200, 3500 años atrás. Es otra cultura, es otro país, es otra forma de ver la vida, es otra forma de vestirse, otra forma de comer, otra forma de relacionarse, otra forma de pensar, otra forma de hacerlo todo. No puedo leer la Biblia en mi tiempo y en mi cultura, siglo XXI. O si no, voy a interpretar cualquier cosa. Lo que me Necesito entender cómo fue escrito el texto y lo que estaba pasando en lo antropológico,
con respecto al ser humano, en lo psicológico, cómo piensan, en lo religioso, cómo adoran, en lo político, quién les gobierna, en lo social, cómo están estructurados, de qué viven, son cazadores, son agrícolas, son pescadores, son guerreros. Es todo una integralidad de tantas cosas para entender bien el texto. ¿Cuál es el problema? Que la gente lee algo y lo interpreta como quiere y se salta todo las reglas exegéticas y hermenéuticas para entender bien el texto bíblico. ¿All right? Gracias. All right. Seguimos con la otra. Pentateuco. ¿Por qué le llamamos a los 5 primeros libros de la Biblia Pentateuco? Pentateuco, del griego penta, que significa 5, y teucos o teuxos, que significa estuche, rollo, libro, funda para libro. Por lo tanto, el Pentateuco significa 5 estuches, 5 rollos, 5 libros. En hebreo se dice lo mismo, digamos, las 5 partes de la Torá, Hamishá, Humché, Torá. Ahí está clarito. Hamishá, Humché, Torá. Las 5 partes de la Torá, o simplemente también le llaman, ¿no es cierto?, Humash, quinto, para hablar en el fondo de los 5 libros de la ley. Pero el nombre más común es Torá. Torá. Los judíos utilizan la palabra Torá en un sentido más amplio para referirse a toda la gama de enseñanzas religiosas judías a lo largo de la historia. La Torá son los 5 primeros libros, pero hay algunos judíos que también a las enseñanzas e investigaciones a través de la historia también le llaman Torá. ¿Por qué? Porque Torá es una palabra hebrea que significa instrucción, enseñanza. Eso significa Torá, instrucción, enseñanza. Libro de la Torá. Génesis, en hebreo, Berechit. Berechit. La primera palabra que aparece en Génesis, en hebreo, es esta que está acá. Berechit. B-E-R-E, Aleph, silente, Chin, Hiruk, Hirjot, Tav. Ay, no sé. Génesis, que en hebreo es Berechit. Recuerden, nosotros le llamamos Génesis, pero en hebreo le llaman Berechit. Y Berechit significa en el principio. Nosotros al segundo libro de la Biblia le llamamos Éxodo. Los judíos le llaman Shemot. ¿Por qué? Porque los judíos le colocan al libro las primeras palabras que aparezcan. Levítico, Vayikra, Vayikra, que significa y él llamó, que es lo primero que aparece en el texto de Levítico. Números, Bemidbar, Bemidbar, que es en el desierto. Y por último, Deuteronomio, que significa que las primeras palabras son Devarim, ¿ya? Ahora, comprobemos si es verdad, po. Vamos a Génesis 1:1. Génesis 1:1. ¿Quién lo tiene? Amén. ¿Ya? ¿El que tenga Génesis 1:1? Amén. ¿Ya? ¿Cómo dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya. ¿Cuáles son las primeras 3 palabras o vocablos que aparecen ahí? Principio. En el principio. En el principio. Y eso en hebreo se dice Berechit. Berechit significa en hebreo en el principio. Entonces los judíos le colocan a sus libros, en el caso de la Torá, con el nombre de las primeras palabras que aparezcan. Otro hermano o hermana que lea Éxodo, el 1:1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia. Ya, fíjense, Shemot
En hebreo, Shemot, en hebreo significa estos son los nombres. ¿Y cuáles son las primeras palabras que aparecen en Éxodo? Estos son, ¿qué cosa? Los nombres. Entonces los hebreos, insisto, majaderamente, los hebreos le colocan el nombre al libro de acuerdo a las primeras palabras que aparecen en el texto. Veamos Levítico 1:1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo. Ok. Llamó el Señor a Moisés. O el Señor llamó. ¿Y cómo se dice eso? Vayikra. Números 1:1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de la reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo. Ok. Lo que pasa es que en el hebreo aparece primero en el desierto. Dice, en el desierto habló el Señor a Moisés. En nuestra Biblia aparece, habló Dios a Moisés primero, pero en el hebreo aparece en el desierto, habló el Señor a Moisés. Y números, los hebreos le llaman Bemidbar, que significa en el desierto. Y Deuteronomio, ¿quién lee Deuteronomio? Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el árabe frente al mar Rojo. Ya, estas son las palabras, Devarim, ya, Devarim es el plural, estas son las palabras, ¿ya? ¿Nos animamos a decirlo todos juntos en hebreo? Amén. ¿Se animan? A ver, quiten todos los micrófonos, o sea, den todos los micrófonos, a ver si se animan. A las 3, vamos a partir por este y este, ya. 1, 2, 3. Berashit, Shemot, Vayikra, Bemidbar, Devarim. Ya, a ver todos juntos a la cuenta nuevamente. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bemidbar, Devarim. Ya, yo primero, ustedes siguen. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bemidbar, Devarim. Ya, ahí ya saben los nombres en hebreo. Ahí es cosa práctica. ¿Ya? ¿Qué es la Torá? Los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Qué es la Torá para un judío? ¿Qué siente un judío cuando le hablan de la Torá? De Génesis a Deuteronomio. ¿Qué es la Torá? La Torá para un judío es la palabra de Hashem. Ja en hebreo es el, la, los, las. Es un artículo. Que ja tiene los 4 que nosotros en español son distintos. Singular y plural. El, la, los, las. No, para el hebreo tiene uno nomás, ja. Y ja puede ser el, puede ser la, puede ser los o puede ser las. Shem es nombre en hebreo, nombre. Entonces cuando se habla de Hashem, el judío está hablando de el nombre. Ese Dios que tiene el nombre glorioso, el Yahvé, el nombre impronunciable, el nombre santo, el nombre maravilloso. Cuando habla de Hashem, es de aquel que tiene el nombre sobre todo nombre. Para el judío, el nombre que es sobre todo nombre es Yahvé. Entonces, cuando Pablo dice que Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre, le está dando un golpe a los judíos lo quieren puro matar nomás a Pablo. Cuando Pablo dice que en Filipenses 2 que el nombre del Señor es sobre todo nombre, no, para el judío no, po. Para el judío Yahvé es el nombre que es por sobre todo nombre. Hashem es el recordar al Altísimo, al Eterno, al Todopoderoso, al Dios bendito. Hashem. Hashem es, literalmente significa el nombre, pero entendiendo al Señor como el que tiene el nombre glorioso. Entonces, ¿qué es la Torá?
Para los judíos es la palabra de Hashem, la palabra de Dios para ellos. Es la sabiduría de Hashem, la sabiduría del Señor. Es la revelación de Hashem, la revelación del Señor. Es la esencia del judaísmo, lo hemos dicho. Para el judío, más importante que los profetas, mayores, menores, históricos, poéticos, más importante que todo es la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Para el judío, la esencia del judaísmo es la Torá. Para el judío, la Torá es el plano del universo. Hashem miró en ella y creó el mundo. ¿Qué significa esto? Los judíos piensan que, como en hebreo dice, Bereshit, en el principio, Bará, creó, Elohim, Dios, Et. Y ahí aparece una Aleph y una Tav, que es la primera y la última letra del alfabeto hebreo, que equivale a nuestra A o a nuestra Z o al griego alfa y omega. Entonces, como ahí aparece la palabra, esa partícula Et, con 2 letritas nomás, entonces los judíos dicen que el Señor creó las letras judías primero, todas las letras judías, de la Aleph a la Tav, esa es la Aleph, esa es la Tav. Aleph, Tav. Entonces los judíos dicen que el Señor creó todas las letras judías primero. Es lo que los judíos dicen, no que sea así. Lo que ellos, en su imaginación, en sus reflexiones, en lo que ellos creen, ellos piensan que el Señor creó todas las letras y después de crear las letras, el Señor comenzó a hablar las letras y creó el universo, los planetas, el sol, la tierra, el mar, el agua, los ríos y todo eso. Pero los textos sagrados nos dirán a nosotros que Dios con su palabra simplemente creó absolutamente todo. Por eso que los judíos respetan tanto sus letras escritas del Antiguo Testamento. ¿Qué es la Torá? ¿Qué es el Pentateuco? ¿Qué son los 5 primeros libros de la Biblia para los judíos? Está compuesta, ya dijimos, por 5 libros: Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. Y por lo tanto los judíos piensan que cada letra inspirada de la Torá es sagrada en sí misma. O sea, cada letra que está desde el primer verso, la Veb de Génesis, hasta el último de Deuteronomio, cada letra es sagrada. Eso piensan ellos. Nosotros pensamos que es inspirada, que la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios. El problema es que los judíos caen muchas veces en una idolatría de su pensamiento y no en la reverencia, adoración y alabanza al único que se la merece, que es el Señor nuestro Dios. Entonces, a veces ellos magnifican, por ejemplo, el nombre del Señor en el Antiguo Testamento es Yahvé, la Yod, la G, la Vav y la G. Esas 4 letras son llamadas el tetragramatrum. Tetra de 4, gramatrum, letra. El tetragramatrum, 4 letras. Esas 4 letras, los judíos cuando leían la Torá y llegaban a esas 4 letras, no leían Yahvé, ellos leían Adonai, porque consideraban que sus labios eran inmundos para leer el nombre del Señor. El sumo sacerdote pronunciaba el Yom Kippur, en la fiesta de Yom Kippur, pronunciaba el Yahvé en voz baja para que nadie lo escuchara. Le tenían una reverencia
pero en el Antiguo Testamento el nombre Yahvé aparece más de 7.000 veces. Y si aparece más de 7.000 veces es porque Dios quería que su nombre fuera conocido, no ocultado. Amén. Entonces los judíos, ¿qué es lo que hicieron? Exacerbaron, exageraron ese tema. No podían escribirlo con tinta nueva. Miren, como es primera una introducción, quiero que comentemos. Ya, ¿alguien habló por ahí? Comenten. Hablen su micrófono y comenten. Vamos a dejarlo hasta ahí y la próxima clase vamos a hacer un repaso rápido de esto para los nuevos y vamos a seguir ya entrando más en lo que es la Torá, lo que es la teoría documentaria, lo que la gente dice, piensan, cómo se formó y luego lo que el texto mismo dice. Bien, preguntas, aportes, comentarios. ¿Alguien habló? No, yo decía que no se podía escribir el nombre de Yahvé con tinta nueva, por miedo a manchar el nombre. Hay varias cosas. Primero, cuando llegaban al nombre Yahvé, el escritor, el escriba, tenía que lavar la pluma. Recuerden que en ese tiempo no tienen lápices, tienen plumas de animales, tienen tinta que hacen de ciertos moluscos, o con carbón y cosas así. Entonces, cuando llegaban a escribir el nombre Yahvé, el escriba tenía que ir, bañarse, lavarse bien lavado, volver, lavar la pluma y escribir con sumo cuidado el nombre de Yahvé. Tenían que ser tan exactos que cuando terminaban de escribir el rollo, se tenían que contar las letras y contaba la letra que quedaba al medio. Y si la letra era una Aleph, y ahí donde iba al medio iba una Lamed, por ejemplo, estaba mal el rollo, se descartaba. Fueron muy cuidadosos en conservar la inspiración de la palabra de Dios los judíos. No quitarle ni ponerle. Fueron muy cuidadosos en eso. Y cualquiera no puede escribir la palabra de Dios. Tenían que ser escribas sacerdotes. O sea, no es que yo quiero escribir la palabra de Dios, yo quiero hacer una copia de Génesis, una copia de Éxodo, una copia de Deuteronomio. No, olvídese. Nadie puede hacerlo. Son los sacerdotes nomás. Tiene que ser un escriba sacerdote. Nadie más está autorizado. Si no, lo apedrean. ¿Qué podemos decir? Que ellos fueron muy cuidadosos en preservar lo que realmente se escribió. ¿En qué están mal? En tanta cosa que comentaron, tanta cosa que le pusieron alrededor a la palabra de Dios. Tanta tradición humana. Amén. Amén. ¿Alguien más? Está muy en silencio. Pastor, lo cual decir que todos estos escritos fueron escritos en arameo primero. ¿Cómo? Todos estos escritos fueron escritos en arameo primero. Primero en hebreo. Primero, ¿cuándo fueron escritos? ¿El Talmud fue escrito en arameo? El Talmud fue... A ver, todos los escritos bíblicos, todo lo que sea Biblia está escrito en hebreo. Todo. Desde Génesis a Malaquías, todo eso está en hebreo. Ahora, cuando
cuando llegan del cautiverio babilónico, ¿ya? Cuando vuelven del cautiverio babilónico, estamos hablando del siglo V antes de Cristo, cuando vuelven del cautiverio babilónico, el pueblo no sabe hablar hebreo. El pueblo trae el idioma de Babilonia, el arameo. Entonces en la sinagoga lo que se hace es leer en hebreo, aunque nadie entiende nada, solamente los sacerdotes, pero todo el texto en hebreo se traduce al arameo, que es la lengua que sí saben hablar los judíos que vuelven del cautiverio babilónico. Ya esa traducción aramea se le llama targum, targúmenes. Cuando ustedes escuchen la palabra targúmenes, significa que es la traducción del hebreo al arameo de todo el Antiguo Testamento. Ok. ¿Ya? Así que y en la sinagoga se lee en hebreo, no entienden, pero luego lee la traducción al arameo. Ahí sí todo entiende. Entonces, pastor, cuando en la Biblia dicen que el apóstol Pablo estudió a los pies de Gamaliel, quiere decir que Gamaliel era el instructor del Talmud Por supuesto. de Pablo, ¿verdad? Por Eso supuesto. es lo que quieren decir. Okay. Y entonces quiere decir que el Talmud realmente, los escritos que existen de Talmud, aunque fuera una cosa oral, eran escritos por los rabinos. Por supuesto. Yeah. Son los comentarios, las interpretaciones de los doctores de la ley, de los escribas y de los rabinos. Y por lo tanto, todos esos comentarios Pablo los tuvo que aprender y saber. Cuando él dice que él mira todas las cosas como basura, no se está refiriendo a la ley escrita, a la ley de Moisés o a los profetas o a los salmos. Se está refiriendo a toda esta tradición equivocada, a toda esta mala interpretación equivocada. Esto es basura. Esa tradición mal interpretada de la palabra de Dios. Eso es basura para Pablo. Pero la palabra, la ley de Dios escrita, no. Es la que usa Pablo. La que bien interpreta Pablo. Estábamos hablando con un amigo de Fede que es judío y él nos contaba que para un judío estudiar la Torá va de la mano con que no lo puede hacer solo, siempre necesita un maestro, nadie puede estudiar solo la Torá. Y creo que tiene que ver con esto que usted explicaba, que está llena de tradiciones y opiniones, así que, bueno, fue de mucha bendición la clase, me sirvió muchísimo para entender varias cosas. Amén, exacto. De hecho, no puede haber un discípulo sin un maestro en el judaísmo. El discípulo, el estudiante Torá, necesita un maestro. Y al igual que el ayer, en el hoy hay escuelas, que algunas son más flexibles, otras son más conservadoras, más rígidas. En los días de Jesús habían dos grandes escuelas, la escuela de Chamay y la escuela de Gilel. La escuela de Gilel decía que tú te puedes divorciar de tu esposa si no le echas sal a la comida, si no cocina bien, si se levanta chascona por la mañana, si es gruñona, si es enojona, y tenía todos esos defectos, según la ley del Talmud, según la interpretación de Gilel, usted se podía separar. La pregunta es, había mucho más divorcio hoy día. En cambio, la escuela de Chamay decía que no. La escuela de Chamay decía que la única forma de divorcio era la muerte, ¿no? Entonces habían escuelas más rígidas y otras más flexibles. Y hoy día igual. Hoy día hay escuelas judaicas de interpretación talmúdica o del texto sagrado de la Biblia o de su Tanaj, más liberales, más laxas, más relajadas, más permisivas, y otros que no, que son más... Pero nadie estudia sin un maestro. Eso es así. Jesús no está haciendo nada nuevo cuando él toma a 12 discípulos y los enseña y andan con él.
Eso es práctica de los días de Moisés hacia adelante. No es nada nuevo. El tema es que la forma de enseñar de Jesús, la forma de vivir, la forma de predicar, la forma de interpretar es completamente distinta a lo que a los maestros. Por eso que la gente decía, nunca hemos oído hablar a hombre como a este hombre. Porque tiene autoridad cuando enseña, porque los rabinos citaban, como dijo el rabino Akiva, como dijo el rabino Ben y Yitzhak, como dijo el rabino tanto, y citaban a otros rabinos. Los rabinos fueron discípulos en algún momento, pero cuando ellos comentaban, citaban a otros rabinos. Pero Jesús no citaba a nadie. Jesús entregaba la interpretación a él. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Entonces ahí, ¿de dónde tiene estas letras? ¿De dónde tiene esto? ¿No es el carpintero? No, es más que carpintero. Es más que carpintero. Es la palabra hecha carne. Y la interpretación correcta hecha carne. Otro día veía a un rabino, o sea, que daba la explicación sobre cuando arman todo el Talmud, y es totalmente, debe ser explosivo, una explosión en el cerebro. Ellos tratan de meter todo y empiezan a sacar y ver, y dice que se arma un concilio muy grande para poder armar todo el Talmud como lo tienen ahora, porque da tantas corrientes que había y tanta gente con sus opiniones y cuál era la correcta y todo. Dice que hay libros y libros y libros y libros, y todavía ninguno de los rabinos puede llegar a tener la compilación de tantas leyes orales que... Bueno, el adagio dice, el dicho dice, 3 rabinos, 4 opiniones. Pastor. ¿Sí? Ahora entiendo por qué dicen que no habrían suficientemente los libros que se pudieran escribir de lo que Cristo dijo, porque eso es lo que ellos hacían, ¿no? Escribir libros de los rabinos y los comentarios que ellos hacían, que no se pudiera, como dicen que no habrían suficiente, se pudieran escribir demasiados libros, pues, de todo lo que él enseñó. Claro que sí, porque por ejemplo los judíos juntan una letra con la otra letra, hacen una palabra y luego dan una interpretación. Se dieron cuenta, esto es lo que hacen los judíos, el Shemot, se lo voy a leer. Se dieron cuenta que el segundo libro de la Biblia es Éxodo, ¿no es cierto? Pero en hebreo es Shemot. Entonces los judíos pueden llenar el mundo con sus comentarios. ¿Por qué? Porque ellos hacen una cosa de... Miren. Shemot 1.1. Miren, esa es una chin, ¿ya? Es una SH. Esa es una M, esa es una O y esa es una T. Y el hebreo se lee de derecha a izquierda. Esa es una E. Shemot. Shemot. Así que esta H, mira lo que dice en Shemot, Éxodo 1.1. Dice, en la palabra Shemot, nombres, es un acróstico de los siguientes preceptos. La Shin, que es una letra, ellos lo interpretan como Shabbat, porque como Shabbat empieza también con la misma Shin, lo interpretan como Shabbat. La M como Milá, circuncisión, y la T la interpretan como Tefilim, es decir, señal. Por lo tanto, es una señal, es circuncisión, y así se van, juntan una letra, le dan con otra, le dan una interpretación, y así se van en cuestiones e interpretan, muchas veces andan súper lejos realmente lo que el texto quiere decir. Si no, no por ser judío todo es bueno, ni todo libro judío enseña.
Hay judíos agnósticos, hay judíos ateos, hay judíos ultra religiosos, liberales, fundamentalistas, esotéricos, espirituales, carnales, hay de todo. A veces la gente como que tiende a idealizar al pueblo judío. No. Si para ser salvo hay que ser de la iglesia, y la iglesia está compuesta por judíos y por gentiles, arrepentidos, bautizados y convertidos a Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén.